se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Puede tomar su asiento. ¿A dónde pondrá, dice, las ovejas? A su derecha. Y no es nada personal para los que están en la izquierda hoy, ¿verdad? Pero los cabritos estarán en la izquierda, dice. Amén. Así que los que son de Cristo, todos estaremos a la derecha. Amén. Y usted puede defenderse también. Para mí, aquí están a la izquierda, pero ya para acá están a la derecha ustedes, así que tranquilo. Pero hoy vamos a ver un tema, como les decía, el juicio de las naciones. Y las escrituras describen varios juicios. Y quiero quizás mencionarlos para que tengamos en mente y no confundir estos juicios que usualmente como cristianos los confundimos. Pero hoy y nosotros los hemos explicado, hermanos, pero vamos a volver a recordar nada más como introducción para que nosotros podamos enfocarnos qué es el juicio de las naciones en sí. La Biblia describe varios juicios y está este que veremos hoy, el juicio de las naciones, que también se conoce como el juicio de las ovejas y los cabritos. Si usted ve ahí, dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Está hablando del juicio de las naciones. Pero también hay otro juicio que también es el juicio del tribunal de Cristo. Yo pregunto a cada uno de ustedes, ¿quiénes estarán en el juicio del tribunal de Cristo? Los creyentes, no, la iglesia en sí estará en el tribunal de Cristo. Cuando nosotros seamos raptados, entonces llegaremos delante de Él y estaremos delante del tribunal de Cristo para Él poder recompensar a la iglesia. Ese es el tribunal de Cristo. Pero también hay otro tribunal. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuál? El gran trono blanco. No está mal, es el gran trono blanco. Y eso es al final del milenio. Y esto es para aquellos que nunca creyeron en Cristo Jesús. Hay estos tres juicios que se darán. Y estos juicios, los tres están en el futuro. Y por eso dentro de la escatología. Ninguno de estos tres juicios se ha llevado a cabo todavía. Nosotros primero va a suceder el juicio del tribunal de Cristo, donde la iglesia va a comparecer delante de Cristo para ser ya no juzgada para ser si es salvo o no salvo, sino que será juzgado para recompensas a la iglesia. Amén. Según 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, también en Romanos capítulo 14 versículo 10, nosotros encontramos ahí de que la iglesia compadecerá delante del tribunal de Cristo. Y el otro que decimos es el gran trono blanco, que corresponde a los incrédulos, es decir, a los que mueran sin Cristo, y eso los va a resucitar al final de los tiempos, después del milenio, pero los va a resucitar simplemente para hacer un juicio para condenación, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, y donde le dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esos son los juicios, pero hoy estaremos viendo el juicio de las naciones y estaremos viendo, que Dios nos ayude, ¿verdad? Con el tiempo, hay por lo menos 7 cosas que quiero resaltar en el juicio de las naciones. Y la primera es: ¿quién será el juez en esos juicios? Amén. ¿Quién será el juez? Y en segundo lugar, ¿en qué tiempo se dará? Y en tercer lugar, ¿en qué lugar se llevará a cabo? Y en cuarto lugar, ¿quiénes son los sujetos o las personas que serán juzgadas? ¿Y cómo será el proceso? En quinto lugar, ¿cómo será el proceso? ¿Y cuál será la evidencia para este juez poder llevar este juicio? ¿Cuál será la evidencia? Y al final, la condenación para aquellos que no creyeron en Cristo.
Muy bien, este juicio y todo este es un discurso que ha venido dando Jesús desde Mateo capítulo 24, cuando está con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Ha venido dando un discurso hasta el capítulo 25, donde nosotros encontramos aquí esta parábola de las ovejas y de los cabritos. Y Jesús ha venido explicando, ¿no? Y si usted recuerda, en el capítulo 25 también menciona a las 10 vírgenes. ¿A quiénes son las que menciona ahí? A las prudentes y a las insensatas. Amén. Bueno, el punto de esto también es que cada uno de nosotros al final de los tiempos es que nosotros pongamos la fe en Cristo y que ninguno de nosotros se encuentre en ese día, en ese juicio. De hecho, como iglesia, nosotros vendremos con Jesús cuando Jesús haga este juicio. En primer lugar, vamos a ver Mateo capítulo 25, lo vamos a leer nuevamente el que hemos leído, versículo 31. Aquí describe Jesús sus juicios en unos términos, por así decirlo, energéticos. Jesús dice de la manera siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, dice, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Si nosotros notamos, nadie más que Jesús habló, hubieron profetas que hablaron acerca de esto, por ejemplo Amós, Joel, hablaron acerca del día del Señor, el día del juicio de las naciones, pero nadie más que Jesús. Jesús fue uno de los que más habló acerca del juicio a las naciones. Él siempre habló de tales cosas en los tonos más sensibles y compasivos. Cristo siempre encarecía a los pecadores y les hacía el llamado al arrepentimiento, porque Él sabía que este juicio será severo. Amén. Que este juicio será severo. ¿Ustedes sabían eso? Será un castigo donde la ira de Dios será derramada. Por lo tanto, Jesús siempre trataba de presentar el Evangelio y llamar a los inconversos al arrepentimiento. Jesús, mejor que nadie, conocía el grandísimo costo del pecado y la severidad de la ira divina en contra del pecador. ¿Ustedes saben por qué? Ustedes saben por qué Jesús estaba muy consciente del castigo grande que viene en la humanidad. ¿No lo saben? Por la desobediencia, pero esa desobediencia, la nuestra, ¿no? Mi desobediencia, mi pecado fue puesto sobre Él. Amén. Por Él sabe, ¿no? Todo lo grande. Por lo tanto, cuando hablaba de tales cosas, Él siempre lo hacía de una manera que quería llamar la atención, de una manera que todos comprendieran la necesidad de buscarle a Él. Como por ejemplo, Jesús mismo lloró por Jerusalén. Yo quiero llevarlos a este pasaje, a Lucas capítulo 19, versículo 41 vamos a leer. Lucas capítulo 19, versículo 41. Jesús viene y predica el Evangelio porque quería que los suyos lo reconocieran como el Mesías, como el Mesías prometido que venía a darle salvación. Pero ¿qué pasó con los judíos? Lo rechazaron y Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Veamos cuando Jesús llora por Jerusalén, porque Él estaba consciente que en poco tiempo sufrirían una destrucción completa. Estamos ahí en Lucas, capítulo 19, versículo 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti
cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos no entendieron ese tiempo, el tiempo de la visitación de Jesús. Y Él les está diciendo aquí que serán derribados a tierra, y no solamente ellos, sino que también, ¿quiénes dice? Los hijos de ellos. Los hijos de ellos. En un cierto sentido, muy importante, todo el discurso del Monte de los Olivos es una ampliación de ese mismo llamado compasivo de Jesús. Es decir, Él los está llamando al arrepentimiento porque Jesús no quiere que sus hermanos pasen por este juicio, que lleguen a esta condenación, la cual es una condenación eterna. Cristo inició el discurso en el capítulo 24, haciéndole ver la destrucción. Si ustedes recuerdan, ¿no? Habla acerca de los principios de dolores, de la gran tribulación, pero también vendrá una condenación eterna, donde habrá una separación, donde ya no habrá esperanza para la humanidad. Entonces, nosotros como iglesia no pasaremos este juicio. Nosotros vendremos con Jesús y Él juzgará a las naciones. Entonces quizás usted se pregunte, entonces, ¿cuál es el propósito para la iglesia? Que nosotros aprendamos acerca de este juicio, si este juicio no corresponde a la iglesia, sino que a las naciones después de la tribulación. Entonces, ¿cuál es el propósito para la iglesia? Bueno, el propósito es que nosotros le prediquemos a nuestros seres queridos. Amén. Que nosotros nos demos cuenta de la severidad y el castigo de Dios y que nosotros reconozcamos, yo necesito predicarle a mi familia. Necesito predicarle a mis amigos, a mis amistades. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso, pero yo a veces pienso en mi familia y digo, bueno, estos todavía no reconocen a Jesús como su Señor. ¿Qué será de sus vidas cuando ellos partan de esta tierra sin Cristo y sin esperanza? ¿Y cuál entonces debería ser mi reacción? Predicar el Evangelio. ¿Cómo? Así como lo hacía Jesús, con compasión, y también lo hacía con diligencia. Él siempre iba a predicar y presentar las buenas nuevas. Si nosotros vemos, yo quiero que vayamos al Salmo capítulo 2, vamos a leer algo ahí. Vamos a leer cómo Jesús va a reinar en ese momento. Jesús está haciendo un llamado compasivo, el cual ahora es nuestra responsabilidad como iglesia de predicar el Evangelio. Es decir, el Evangelio, dice la palabra de Dios, que nosotros somos embajadores de Él. Embajadores. Cristo presenta el Evangelio a través de cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. Esta última parte, porque es la última parte del discurso de Jesús en el capítulo 25 del Monte de los Olivos, es una de las advertencias más serias y solemnes acerca del juicio de todas las Escrituras. Cristo, el gran pastor de las ovejas, es también el juez, y él separará sus ovejas de los cabritos. Estas palabras de Cristo no están registradas en los demás evangelios. Es interesante esto. Note que esto solo se encuentra en el libro de Mateo, no se encuentra en los otros libros sinópticos, no se encuentra en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Solamente Mateo. Y Mateo lo presenta como un rey que vendrá a reinar. Amén. Ya no vendrá como siervo, ya no vendrá a morir en la cruz. No, Él vendrá como rey, como un rey que juzga con toda justicia y verdad. Veamos el Salmo capítulo 2, versículo 8, vamos a leer. Versículo 8. Lo tenemos ahí. Dice, pídeme
y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este salmo es un salmo mesiánico. ¿Y qué significa eso? Que este salmo es aplicado a Jesús. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Escuchó eso? ¿A quién tenemos que honrar? ¿Y quién es el Hijo? Cristo, pero ahora vendrá como Rey. Amén. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados. Bienaventurados todos aquellos que confiamos en Él. Por lo tanto, este evento inaugura el reino milenial. ¿Usted sabía? Después del arrebatamiento, la iglesia está con Cristo por 7 años. Y esos 7 años aquí en la tierra hay que la gran tribulación. Después de la gran tribulación, Jesús viene en su segunda venida, hace el juicio a las naciones e inaugura el reino milenial. Y todos nosotros entramos con Él. ¿Para qué? Para reinar juntamente con Él. Y estaremos para siempre con Él. Muy bien, yo en principio les preguntaba, ¿quién va a ser el juez entonces en estos juicios? ¿Quién va a ser el juez? Cristo Jesús. Amén. Él viene como juez. Yo quiero nomás recordarles, tanto a los hermanos y amigos que hay, Jesús hoy tiene una función como, ¿cuál es la función de Jesús hoy? Como el sumo sacerdote, como nuestro abogado que está siempre abogando por cada uno de nosotros y se presenta delante del Padre para que nos ayude a cada uno de nosotros. Ahora, Jesús intercede también por los perdidos. Eso lo hace a la diestra del Padre según el libro de Hebreos. Él está como abogado. Está intercediendo, pero hay un momento en que Él ya no será nuestro abogado, que ya no será nuestro sumo sacerdote. Él será el juez. Amén. Y con ese juez no admite cohecho, es decir, no admite soborno. No podemos hacerle ningún chantaje a Él. No podemos poner ninguna excusa delante de Él. Amén. No habrá nadie. ¿Se ha dado cuenta? Ahora los incrédulos ponen muchas excusas. Bueno, los que estamos en Cristo ponemos excusas, pero para servir. Pero aún así damos gracias a Dios porque seremos salvos. Porque es por gracia. Pero para los incrédulos ponen muchas excusas. ¿Cuáles serían algunas excusas que ponen los incrédulos? Bueno, yo les pondré una. Cuando nuestro testimonio es malo, allá afuera dicen, yo para ser como ese, mejor no voy. O cosas por el estilo. Pero delante de Dios o delante de Cristo como juez, esa excusa no tendrá validez. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, cuando un incrédulo le diga a Jesús, es que mira, el hermano Ronald no daba buen testimonio, un ejemplo, ¿verdad? El hermano no daba buen testimonio y yo por eso no asistía. Para ser como él mejor no era nada. Entonces Jesús le va a decir, bueno, ¿y acaso él murió por ti? Ahí no valdrá ninguna excusa para todos los incrédulos. No habrán excusa. Él será nuestro juez. Amén. Entonces Jesús es el juez. ¿Y cómo sabemos que Jesús será el juez? Yo quiero llevarlos a una escritura en Juan capítulo 5, versículo 22. Cristo mismo es el juez de los eventos que se describen aquí. Y esto se hace en conformidad con lo que Él ha venido diciendo. Dice Juan capítulo
capítulo 5, versículo 22. Lo tiene ahí. Dice, porque el Padre, escuche esto, porque yo sé que a veces nosotros pensamos que el Padre será el que haga el juicio, pero este juicio lo hará el Hijo. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo. Usted recuerda lo que leímos en el Salmo 2, ¿verdad? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De manera pues que Jesús, él mismo, que compasivamente, con lágrimas, ¿usted recuerda lo que leímos en Lucas? Que lloró por Jerusalén. Hay un canto que me encantaba, creo que es unos salvadoreños que lo cantaban, que decía, lloró José por sus hermanos, lloró María y por Lázaro, lloró, bueno, ya no me recuerdo, pero que al final dice que Jesús lloró por Jerusalén y ahora llora por ti. Ese mismo Jesús que ahora llora por cada uno de nosotros, un día ya no va a llorar, o sea, ya no va a tener las manos extendidas para salvación, sino que vendrá con vara de hierro, decía el texto, ¿verdad? Para juzgar. Será nuestro juez. El Señor mismo juzgará, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, dice, los quebrantará con vara de hierro, como vasija del alfarero, los va a desmenuzar, también Salmo capítulo 2, versículo 9. El juicio será tremendamente intenso, será una condenación eterna. Amén. Será el fuego. No nos hace pensar esto, no nos motiva a predicar el evangelio esto a nosotros, hermanos. Deberíamos motivarnos a predicar el evangelio. Esto, hermano, y Jesús mismo decía que nosotros recibimos de gracia, debemos de dar de gracia, predicar el evangelio, hermanos, predicar a las almas perdidas, predicar a cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? ¿O seguimos dando mal ejemplo? Es que nuestras familias a veces no creen, ¿no? No creen por nuestro testimonio. Entonces nosotros tenemos que considerar todo esto. Cristo volverá acompañado por una inmensa cantidad de ángeles, ¿usted sabía? Ahí lo leímos, ¿verdad? Leamos nuevamente el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará ¿dónde? En su trono. Y en varios pasajes de las Escrituras se enseña que los ángeles van a ser partícipes con Jesús en estos juicios, que también ellos estarán allí. Y yo quiero leerles unos pasajes acerca de esto. Por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Él vendrá con sus santos ángeles. Y esto también lo describe en Mateo capítulo 31 en adelante. Cuando Cristo vuelva, el hermano Nectalí leía Colosenses 3 hoy, ¿verdad? ¿Usted sabe quién más va a venir con Jesús en la segunda venida? Aparte de los ángeles. Nosotros, la iglesia. La iglesia. Yo quiero leerles ese pasaje que leía nuestro hermano al principio del servicio. Colosenses capítulo 3, versículo 4, les leo yo. Dice, lo tiene ahí, Colosenses 3, 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, ¿quiénes, hermano? Vosotros también, dice, seréis manifestados con Él, ¿dónde? En gloria. Nosotros vendremos, hermano, con Cristo Jesús.
vendremos en gloria, vendremos a reinar juntamente con Él. He aquí un hecho interesante, este pasaje en Mateo 25, que ahí lo hemos puesto hasta el 46, porque ahí termina, señala la primera vez en todas las declaraciones de Cristo que se han registrado en la que Él se refiere de manera explícita como Rey. Si usted nota de que Jesús siempre se presentaba como el Hijo del Hombre, pero ahora ¿qué pasa? Cuando viene en su gloria, Él ya no viene como el Hijo del Hombre, Él ya no viene como siervo, Él ya no viene como sacerdote, Él se describe a sí mismo como Rey. Amén. Ahora se presenta como Rey. Y yo quiero que leamos ese versículo que está ahí en Mateo, capítulo 25, perdón. Versículo 34 dice, entonces, ¿dice eso? Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cómo se presenta Él? Como un rey, como un rey. Aunque Cristo ya reina en nuestros corazones y Cristo es el Rey, dueño absoluto de nuestra vida, un día Él se va a manifestar literalmente y entonces nosotros podremos verlo cara a cara. Y será un regocijo enorme para cada uno de nosotros. Me encanta su entusiasmo. Nosotros vendremos y reinaremos con Él. No, hermano, nosotros nos ponemos locos al ver a un presidente, ¿no? Los salvadoreños al ver a Bukele se desmayan. Estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que vendremos juntamente con Él, que viviremos con Él para siempre, que no habrá nada, absolutamente nada que nos separe de Él, donde no habrá frío, como el día de hoy, donde no habrá calor, donde no habrá más hambre, nosotros viviremos con Él para siempre. Entonces, Él se describe aquí como el Rey, y el título que Cristo aplicaba con mayor frecuencia era Hijo del Hombre, pero aquí Él se declara, yo soy el Rey. Amén. Y no hay nadie como Él. Y por eso Apocalipsis también lo describe el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey. Entonces estamos viendo que Jesús es el juez. Ya no será nuestro abogado, será el juez. Entonces, ¿cuál es la urgencia de la iglesia entonces? ¿Cuál? Si nosotros, el problema nuestro es que llegamos a la conclusión, bueno, Cristo ya me salvó. Yo estaré con Él, no me interesa lo demás. No. La urgencia de la iglesia es que nosotros deberíamos presentar el Evangelio para que las almas se salven y vengan a gozar en el reino con cada uno de nosotros. Amén. Yo sé que también a veces nosotros decimos, o como cristianos quizás ponemos pretextos, pero es que ese no entiende, ¿no? Dios es quien hace la obra. Usted simplemente predique, haga la obra de Dios. O nos da pena, o somos haraganes, o como no tenemos argumentos, a veces por eso no predica. ¿Usted se da cuenta? O es que él es adventista, dice, y sabe mucho acerca de la ley, y para no, yo como no sé nada, dice, mejor no, dice. O es testigo de Jehová, dice. Y como nosotros no conocemos la palabra, ¿qué decimos? Yo he escuchado a muchos cristianos, hay que respetar, dicen. ¿Así dicen ustedes? Yo he escuchado a muchos así. Hay que respetar, dice. Y yo no digo que no hay que respetar, hermano, pero hay que presentar el Evangelio. Hay que presentar el Evangelio. Si nosotros tenemos la oportunidad de predicarle a alguien y ese alguien, esa persona, no, se va sin Cristo, sin esperanza, ¿a quién cree que le va a demandar Dios? A nosotros.
Así que hoy, después de que salga aquí, vaya a predicar. O agarra el teléfono y llame. Ya no para saber cómo están, o cómo quedó la novela. No. Llámele y para predicarle el evangelio. Tienen que predicar, hermano. Tenemos que predicar el evangelio. Entonces, Jesús viene como juez. Entonces, la otra cosa que es el tiempo, ¿verdad? El tiempo. Y entramos al tiempo y creo que el tiempo no nos va a dar, ¿verdad? Pero vamos a ir al tiempo. El tiempo. Las Escrituras hablan con mucha precisión acerca del tiempo en que ocurrirá este juicio. ¿Cuándo tendrá lugar? ¿Cuándo? Versículo 31 también lo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Todo el relato apunta al hecho de que este juicio empezará en el momento mismo en que Él se manifieste, es decir, en su segunda venida. Y esto concuerda con lo que dice Apocalipsis, concuerda perfectamente si usted lee Apocalipsis capítulo 19. Se los leeré de una manera rápida para que veamos. Este será el tiempo. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, y ahí también nosotros venimos juntamente con ellos, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Qué pisa él, dice? El lagar. Ese es el furor, la ira de Dios para todos aquellos que no creyeron en Cristo Jesús. Entonces aquí, cuando Cristo aparezca, será en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo será en su segunda venida, juntamente con los ángeles, juntamente con su iglesia. Amén. Vendrá. Cristo vuelve para establecer su reino milenial. Y ninguna persona, aparte de las ovejas, podrá entrar en ese reino. Ninguna persona incrédula o que rechazó a Cristo Jesús podrá entrar en ese reino. Y serán como aquellas vírgenes insensatas. Ahí se darán cuenta que la puerta se ha cerrado. Y estarán afuera tocando, ábrenos. No queremos vivir esa experiencia, ¿no? Nosotros estamos en Cristo, hermano. Y ahora en Cristo nosotros estamos seguros. El que está en Cristo está seguro. ¿Usted sabía? Nosotros que estamos en Cristo estamos seguros. Pero aquellos que no están en Cristo todavía no tienen esa misma seguridad. Por lo tanto, nosotros que estamos en Cristo debemos presentarles el Evangelio. Ahora, usted está en Cristo, no hay nada que lo pueda arrebatar de Él. Eso es lo que dice Cristo Jesús. El que está en mi mano, nadie lo arrebatará. Me encanta, hay una versión que dice que nadie, nunca, jamás. No hay nadie que te puede sacar de Él. Y el apóstol Pablo dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. No hay nada, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, no hay nada. No hay nada que nos pueda separar de Él. Entonces, Él vendrá.
en ese tiempo. ¿Y dónde será? ¿En qué lugar será esto, hermano? ¿En qué lugar será? ¿Cómo sabemos que Cristo se sentará en su trono terrenal? Bueno, nosotros ya lo hemos leído ahí, ¿verdad? Dice que vendrá y se sentará en su trono. Él primero viene a la tierra en gloria. En el versículo 31, donde estamos, dice que entonces se sentará en su trono de gloria. Esto marca el establecimiento del reino terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde será esto? En Jerusalén. Amén. En Jerusalén. Y del cual se habla con tanta frecuencia en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Él se sentará sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, según Isaías capítulo 9, versículo 7. Allí entonces nosotros veremos lo dilatado de su imperio. Amén. No tendrá fin. El reino de Jesús no tendrá fin. ¿No lo llena de gozo eso? Ay, que nosotros estamos muy, pero muy afanados, muy arraigados a las cosas terrenales. ¿Y dónde va a quedar mi carro que acabo de comprar, pues? Y la casa. Y los restaurantes que visito. Hermano, el apóstol Pablo dice que Cristo tiene preparadas cosas para nosotros, que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni la han pisado. Nadie. Aún cosas más maravillosas, ni lo más maravilloso que usted ha vivido en esta tierra, no se compara con lo que Él tiene preparado. Amén. Por eso, cuando alguien muere y muere en Cristo, va a gozar a la presencia de Dios. Y si los muertos pudieran volver a la tierra, ellos podrían testificar y decir, ¿para qué regresé? Estoy mejor con Jesús. Amén. Así como toda esta gente que anda diciendo que murió no sé cuánto tiempo y fue al cielo, ¿verdad? Mi pregunta es, si allá está más hermoso, ¿por qué regresaron? ¿No? Allá está mejor. Allá está mejor. El cielo es un lugar, o la presencia de Dios es el mejor lugar. ¿Dónde será el lugar? Dijimos, en Jerusalén. Y vamos a leer rápidamente, vamos a ir a Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Recuerden que el trono de David quedaba en Jerusalén también y dice la Biblia de que él se sentará en el trono de David. Y ahí las escrituras identifican a Jerusalén como el lugar al cual regresará Cristo Jesús. Estamos ahí en Zacarías capítulo 14, versículo 4. Yo les leo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente ¿de dónde? De Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Me paso al versículo 8, dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Escuchó eso? Habrán aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Qué será él? Dice, será rey. Amén. Versículo 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera,
hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hanael hasta los lagares del rey. Versículo 11. Y morarán en ella. ¿Quiénes morarán? Y morarán en ellas todos sus escogidos, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Cómo? Confiadamente. Hoy que usted tiene ese montón de temores, cuando nosotros estemos con Cristo como nuestro Rey, habitaremos con Él confiadamente. No habrá temor de nada. Amén. No habrá comparación. Y vuelvo a poner el ejemplo. La seguridad que ahora se menciona que hay en El Salvador no tendrá comparación, no se comparará a esta. Usted va a habitar aquí confiadamente. Va a estar feliz. Y yo ahí mencionaba muchas puertas, ¿usted se dio cuenta? Bueno, en Jerusalén habían 12 puertas, pero no voy a entrar a eso. Pero ahí usted no va a necesitar cerrojos, no va a necesitar nada de eso. Va a vivir confiadamente. Les iba a leer otros textos, pero vamos a pasar. Lo que podemos ver aquí, los que van a estar aquí con Cristo Jesús, son ¿quiénes son los que van a estar aquí con Cristo Jesús? Las ovejas, ¿no? Muy bien. Nótese que el juicio no tiene por objeto permitir que Cristo descubra quiénes son sus ovejas y quiénes son las cabras. No, Jesús no viene para descubrir, voy a ver quiénes son las ovejas, voy a ver quiénes son las cabras. No, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Amén. Y nosotros somos ovejas, lo único que a veces nos comportamos como cabras. ¿Usted sabía eso? Dios nos escogió, nos limpió, nos purificó, nos santificó, nos puso en Cristo, nos dio el sello del Espíritu Santo, somos sus hijos, no hay nada que nos aparte de Él, pero muchas veces nuestra vieja naturaleza nos hace comportarnos como cabras. Mi hijo se ríe porque cuando hace locuras le digo, estás loco como una cabra, le digo yo. Y él me pregunta cómo, y yo bueno, los que se crecieron en el campo, ¿no? ¿Cómo eran las cabras? Y traviesas también, ¿verdad? Bueno, Jesús no viene para descubrir eso, no, Él ya sabe. Él ya sabe los que son de Él. Y por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice que ya conoce el Señor a los que son suyos. Él ya los conoce. Él ya sabe. A sus ovejas llama por su nombre y las saca, dice Juan capítulo 10, versículo 3. Por lo tanto, el propósito del juicio es solamente pronunciar un verdadero veredicto formal de separación entre las ovejas y las cabras. Viene a ser un veredicto formal. Amén. Vamos a adelantar. Aunque el significado de esta imagen de las cabras y las ovejas para los judíos era muy comprensible porque ellos trabajaban en eso. Ellos tenían que separar las ovejas de las cabras. Tenían que hacerlo. Y el gran pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, también viene a hacer esa separación. Y entonces, ¿cuál será la evidencia para ir quizá ya cerrando, ¿no? ¿Cuál será la evidencia que tendrá este juez para hacer ese juicio? Serán sus obras. No que seamos salvos por obra, pero las obras de cada uno de nosotros evidencian lo que nosotros somos. Amén. O hablan de nuestra vida espiritual. Yo quiero llevarlos ahí mismo donde estamos en Mateo, capítulo 25, versículo 34, vamos a leer. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo dice? De la fundación del mundo. Nada más quiero dejar algo claro. Aquí dice que el reino estaba preparado desde la fundación del mundo. Es decir, no se lo ganaron por sus buenas obras, porque si usted hace una lectura rápida, parece que Jesús estuviera diciendo, porque hiciste buenas obras te voy a salvar. No, aquí está diciendo que el reino estaba preparado antes que yo naciera, antes que yo hiciera algo bueno o algo malo, según lo que dice Romanos capítulo 9. Es decir, no es por obra, pero sí que las obras son evidencia de que soy hijo de Dios. Mis buenas obras. Dice entonces, versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, dice, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo tuviste enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, ¿quién? El rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Y esto aplica también, aunque esto es para los que ayudaron a todos aquellos que estaban en persecución, esto también es una doble aplicación, también es aplicable para nosotros, que nosotros tenemos que ayudar a ¿quién? Al necesitado, al hambriento, al sediento, al enfermo, al que está en la cárcel. ¿A cuántos más? Y hacerlo, porque Jesús dice, por cuanto se lo hiciste a ellos, es como que se lo hubiésemos hecho a Él. Interesante, ¿no? Entonces cada vez que nosotros hagamos algo, Señor, lo hago para ti, amando al hermano. Y entonces esa es la evidencia que va a tener Dios, eso es la evidencia. Vamos a seguir vamos a pasar a la siguiente, la condenación, para no tomarnos mucho tiempo. Estos son los justos. ¿Usted se da cuenta que los justos ayudaron? Y aquí podríamos hacer la aplicación de que algunos dicen que los gentiles estaban ayudando a los judíos perseguidos. Y entonces le estaban ayudando en todas sus necesidades. Y eso demostraba que habían creído en Jesús. Pero los cabritos, en el versículo 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, no a la izquierda de los partidos, no, aquí está hablando ya de los cabritos, ¿verdad? Apartaos de mí, dice. ¿Cómo les dice? ¿Cómo les dice, hermano? Malditos, dice, ¿verdad? Malditos. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Habrá infierno, hermanos? Sí. ¿Quién lo dijo? Jesús. Pero muchos dicen de que no, de que al malo Jesús vendrá y lo va a aniquilar y no habrá infierno. No existe la aniquilación del alma. No. El alma es eterna. Eterna para vida eterna con Jesús, para gozar con Él, o para condenación eterna. Estamos leyendo el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quiénes era preparado? Para el diablo y sus ángeles. ¿Pero por qué el hombre va a ir ahí? Por su desobediencia, por su incredulidad. No porque dejaron de hacer buenas obras, hermano.
Porque muchos podemos concluir, es que no le ayudaron al necesitado, porque ahí dice, ¿verdad? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Y cuándo, Señor, te vimos con sed? Dicen ellos. No es por las obras, es por la incredulidad de ellos. Pero ¿cómo se muestra que nosotros creemos en Cristo? ¿Cómo se muestra? Por nuestras buenas obras. Amén. Salto al versículo 46 y dice, e irán estos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Amén. Los cabritos irán al castigo eterno y los justos, o las ovejas, a la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Predique el Evangelio, hermano. Prediquemos de que hay salvación en Cristo Jesús. Y que todo aquel que le rechace irá a condenación eterna. Y esa condenación, usted sabe que es eterna, ¿no? ¿Sí? Y como nuestra vida es efímera, pasa muy rápido. La vez pasada escuchaba el testimonio de alguien que tenía 90 años, una señora 90 años, y ella decía en su testimonio, lo que le escuchaba yo, decía, la vida se me fue muy rápida. Y yo dije, ay Dios, ¿la vida se le fue rápida? ¿90 años? Y es cierto, hermano. La vida usted, aunque viva 200 años, será rápido. Pero la condenación será una eternidad. No acabará. No acabará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A nuestros seres queridos, oremos por ellos. Oremos por ellos. Que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos. O es probable que a nosotros no nos interesen nuestros seres queridos o quizás nuestros amigos. Pero si nosotros, en primer lugar, pues amar a Cristo sobre todas las cosas para entender su ira, ¿no? Porque Dios tiene ira. Y Dios está irado con el pecado todo el día, dice. Amén. Y la ira de Dios se manifiesta, ¿no? Sobre toda impiedad, dice Romanos capítulo 1. Porque por ahí andan otros diciendo de que Dios no tiene ira porque Dios es amor y entonces no puede tener ira. Lo cual es una mentira también. Dios tiene el atributo de amor, pero también tiene el atributo de ira. Amén. Así que prediquemos el Evangelio sin pérdida de tiempo. Predique, anuncie el Evangelio. Dígale a los amigos de que Cristo los ama y de que Él es la única esperanza para nuestra vida. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y sigamos trabajando para la obra de Dios. Amén. Y si hay algún amigo, pues también le extendemos la invitación en esta tarde. Amén. En este momento, y ya si todos son cristianos, entonces nuestro trabajo es que predicar el Evangelio. Prediquemos sin demora. Amén. Así que no nos detengamos, hermano, no tengamos miedo. Si nos rechazan, pues que nos rechazan. Cristo es el que va a hacer la obra. Amén. Me han pasado un recordatorio. Amén. Ya habíamos quedado en esto. Gracias, hermano. Yo quiero hacerle la invitación a todos los matrimonios, para el 12 de marzo. Es día martes, ¿verdad? Día martes, 12 de marzo, tenemos una conferencia matrimonial. Y esperamos ver a todos los matrimonios aquí. A las 7 p.m. Véngase, traiga a su esposo, o el esposo traiga a su esposa. Los esperamos. Queremos hablar las cosas. Esto ya no es parte de la predicación, ¿no? Pero usted sabe de que la importancia de tener una buena relación matrimonial, ¿a quiénes beneficia eso?
no solamente a la pareja, beneficia también a los hijos. No solamente a los hijos, si usted pertenece a una congregación, beneficia a la congregación. Amén. Si nosotros como matrimonio no estamos estables, entonces eso afectará a nuestra propia vida, afectará a nuestros hijos, y si tienen nietos, afectará a sus nietos, afectará a la iglesia, afectará a todo a todo su entorno. Entonces, les hacemos esa invitación, haremos, creo, habrá tiempo de preguntas, habrá una enseñanza matrimonial. Estaremos hablando acerca de la comunicación, que también andamos en la comunicación como matrimonio, o probablemente la fidelidad el uno al otro, o la confianza que nos tenemos. Amén. ¿Usted se ha dado cuenta de todas estas cositas que a veces interfieren en la vida matrimonial? Mi esposa no tiene por qué saber el password de mi celular. Ella no tiene que ver mi celular. ¿Hay personas así? O viceversa. ¿O qué escondemos? Amén. Todavía no ha empezado la conferencia, no. Pase mi esposa. Que pase mi esposa.